buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes. Gracias porque ya tenemos a toda la iglesia conectada. Tenemos a Laurita, a Giselle, a Titi, a Panchito Chaullo, Vanessa y Víctor. Muchas gracias por sus lindos Gracias. saludos. Sí, Nos amigos. animan a estar aquí una vez más compartiendo con ustedes y también con las personas que vienen de fuera de la iglesia, pero que se interesan en escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que muy felices de estar conectados. Mira, Anita Luisa también nos dice, hola amigos, buenas noches. Hola, Anita, buenas noches. Un besito grande a todos. Rosario, Rosario. Mira, está ahí todo el batallón ahí al pie del cañón. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. espero que hayan pasado un rico 18, que hayan bajado de peso, en que hayan bajado de peso entre el lunes y martes, ¿no es cierto? Recuperando la forma. Y que hayan disfrutado de estas fiestas familiares y, ¿no es cierto?, también del el año nuevo Mm. judío, ¿no es cierto?, el año nuevo desde que fue creado el hombre. Ese era sí. Así que bueno, comentarles nomás que mañana a las 8:30 tenemos nuestra reunión de los miércoles de estudio bíblico, adoración estudio bíblico. Y los domingos a las 11:30 tenemos nuestro culto general, donde adoramos y recibimos una palabra poderosa, ¿sí? ¿No es cierto? Una palabra llena de esperanza y de poder de Dios para transformar nuestras vidas y para vivir el Evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Así que bueno, vamos a orar ahora. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, el Espíritu Santo, y que podamos darle la gloria a Dios. Mm. ¿No es cierto? Tú avisaste que íbamos a tener una noche de testimonio de la obra de Dios y lo que queremos es que el Señor sea exaltado y no nosotros, porque nosotros solamente somos vasos De barro. de barro que contienen la presencia de Dios. ¿Cierto? El Señor Mm. nos hace aptos para contener su presencia, para contener el Espíritu Santo, pero no dejamos de ser vasos de barro. Así que Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que tú te vengas a manifestar en nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través nuestro, que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, Señor, cada gesto, cada palabra, cada intención, venga del Espíritu Santo y no de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda utilizar todo lo que hemos preparado para esta noche, que lo hemos preparado en comunión contigo y pueda ser utilizado para impactar los corazones, para mover los corazones a lo que tú quieres hacer, para hacer la transformación en las personas que te necesitan, Señor, que necesitan que tú sigas obrando, sanando, liberando. Y que entre Espíritu Santo en cada casa que nos esté mirando ahora, en cada persona que nos esté viendo, tú entres a obrar, Señor, a trabajar, a dar libertad, a dar sanidad, a traer tu transformación, Señor, que tu gracia poderosa obre en cada corazón. Y muchas gracias porque sabemos que así es, así va a ser, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, tenemos más Ay, qué saludos. rico. Nicole de Machalí con su esposo Jaime dice, hola, buenas noches amigos. Hola, María, Nicole. María Eugenia desde México, buenas noches. Y María Teresa de La Raín también nos saluda, buenas noches. Feliz con este encuentro donde el Señor es el protagonista que nos une. Así es, Amén. eso es lo que Así deseamos. es. Sí, bueno, y llevamos cierto harto tiempo dedicados a ir declarando la palabra de Dios, pero alentando a que vivamos un evangelio de poder, ¿cierto? Una palabra que no solamente es para ser vivida, aprendida, sino sobre todo para ser
experimentada, para ser vivida, para ser, verla hecha manifiesta en nuestra carne, en nuestra vida. Y estos streamings se han tornado en una ventana hermosa en el que el Señor está mostrando que está obrando en las familias, en las personas. Estamos conmovidos y agradecidos de poder ver lo que Él hace, que es su obra, en medio nuestro. Y bueno, los últimos streaming hemos dedicado a trabajar esta última parte de la conferencia que hicimos en junio del año pasado, que era todo el tema de la estabilidad emocional bueno, estaba más dedicado a las madres, ¿cierto? Porque son las que están ahí en la casa. Pero hemos ido escudriñando tanto la palabra del Señor, hemos ido yendo tan a fondo en la obra que el Señor necesita hacer en nuestros corazones, una obra que es completa, una obra que no deja cabos sueltos. Y ha sido súper lindo ver y recibir del Señor lo que Él quiere hacer en nuestro corazón, compartirlo con ustedes y en esta última etapa compartirlo respaldado por el testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y en realidad todo lo que siempre hemos predicado acá tiene un respaldo en nuestra vida. Lo predicamos porque el Señor nos ha hecho vivirlo, porque el Señor primero nos ha enseñado esta palabra y nos ha desafiado, nos ha instado, nos ha exhortado a vivir de esta manera y la hemos comprobado que su palabra, su voluntad en nuestra vida es buena, agradable y perfecta cuando la ponemos en práctica por medio del Espíritu Santo, de la relación con el Espíritu Santo. Y la razón por la cual el Señor nos ha instado a dar testimonio no es para que de repente nos pusiéramos a hablar de nosotros, a contar cosas de nuestra vida para exaltarnos a nosotros mismos o para abrir un espacio simplemente de sinceridad frente de ustedes, sino que con la única razón y motivación de darle la gloria al Señor por lo que Él ha hecho, demostrar de lo que Él es capaz por medio de lo que nosotros sabemos que ha sido capaz en nuestra vida. Y la palabra, siempre Jesucristo nos está hablando y nos está instando a seguir adelante, ¿cierto? A proseguir a la meta. Y cada vez que el Señor habla de nuestro pasado es para decirnos que Él lo ha echado al fondo del mar y que Él ha hecho criatura nueva, que Él ha puesto un nuevo espíritu dentro de nosotros y nos hace ir hacia adelante. Y siempre habla del presente y del futuro. Siempre te hace avanzar. Y el pasado no está ahí para que nosotros lo recordemos y nos culpemos y volvamos a vivir de los errores pasados, no está ahí para condenarnos, sino que cuando volvemos atrás, cuando recogemos ese viejo hombre para mostrarlo al mundo, es para darle la gloria a Dios por lo que Él es capaz de hacer. Es para decir, esto es lo que fui, y recordar de dónde el Señor nos sacó para que haya una alabanza permanente y constante, una gloria eterna del Señor en nuestro corazón, para exaltarlo a Él, para que cuando nos enfrentemos a otras personas vean lo que Cristo ha hecho. Y esa es la razón por la que hemos querido compartir el testimonio de esta área. Y como decía el Salmo 127, el Señor nos pone sobre una roca en lo alto, cuando nos guarda, cuando nos protege, cuando nos mete a su tabernáculo para estar en su presencia. Dice que luego nos pone sobre una roca para ahí alabarlo, para ahí expresar hacia afuera lo que hemos vivido en ese lugar santísimo, la sanidad que hemos experimentado. Y en eso declaramos un Dios de maravillas, un Dios que hace cosas imposibles y que hace cosas sobrenaturales. Entonces en este día vamos a terminar de completar con Juanpi este testimonio. Ya hemos compartido ya algunas cosas en los streaming anteriores.
Y ahora queremos dar un poquito más de detalle para que podamos detallar cosas precisas en las que Dios manifestó su gloria. Y la razón de esto es porque si tú estás viviendo una situación de quebranto, una situación de depresión, estás vulnerable a crisis de pánico, a ansiedad, a angustia, tú puedas ver de lo que es capaz de hacer el Señor en un corazón y que nada es imposible para Él y que nuestro corazón, nuestra alma no están exentos de poder recibir la gloria de Dios que quiere manifestarse en nosotros. Entonces, partimos. Sí. Bueno, yo les contaba la semana pasada que a los 16 años yo me llegué a encontrar con el Señor. Y la verdad es que antes de eso, a mis 15 años, viví una especie de explosión emocional. Yo había sido una niña que había tenido una vida de rechazo, de mucho temor de relacionarme con las personas, que viví muchos ataques en mi seguridad en los tiempos de mi infancia. Y eso sumado a eventos que me dañaron, cosas que me sucedieron cuando era chiquitita y que me hicieron sentir muy vulnerable, sumado a la separación que vivió mi familia cuando también era pequeña, y todo lo que el enemigo hace, ¿cierto? Hemos estado hablando de que el enemigo nos quiere robar, matar y destruir, y hace una obra en nuestro corazón antes de que lleguemos a Cristo para impedir por todos los medios que lleguemos a conocerlo, que lleguemos a experimentar su libertad. Entonces, producto de todas estas experiencias que había vivido, que venían desde afuera y que al mismo tiempo habían hecho como una deformación profunda en mi identidad, ser una persona, una niña muy influenciable, muy adaptable al entorno, muy capaz de acoplarse a lo que fuera para no sentir rechazo, para no sentir ese temor. A los 15 años viví esta como explosión de mis emociones, este quebranto que se manifestó hacia afuera en mi carácter y en mi temple, habiendo sido una niña que nunca dio aparentes problemas, conciliadora, de una conducta que no mostraba rebeldía, que no mostraba, que no se veía que fuera a pasar algo así. Fue un poco impredecible que fuese a ocurrir esto conmigo a los 15 años. Y finalmente se manifestaron todas esas fortalezas internas, porque yo te hablo de lo que se veía de afuera, pero por dentro había una profunda rebeldía, un profundo vacío, que estaban haciéndome crecer de una manera muy torcida, sin identidad. Y estas fortalezas que el enemigo fue formando en mi vida se hicieron evidentes espiritualmente a los 15 años, se manifestaron hacia afuera. Se manifestaron hacia afuera en este estado constante de tristeza, de llanto, esta falta de identidad. Y cuando yo te digo falta de identidad, que suena como algo muy como sin tanto sentido como tiene, te estoy hablando de no saber quién eres, de no saber lo que te gusta, de no saber si eres así o eres asá, porque eres como te lo indica el día, eres dependiendo de la persona con que estás, te vas formando de acuerdo a la circunstancia y no hay una revelación de quién eres realmente en el Señor, porque no conoces todavía a Cristo. Este temor de ser, este temor de expresar, temor de ser rechazada, era algo que me llevó a vivir una vida muy ensimismada, muy hacia adentro, muy de sufrir en silencio y reír hacia afuera. Y esto se fue manifestando físicamente, aparte de la tristeza, el llanto, todo lo que acabo de mencionar, la falta de identidad, en una dificultad también para comer por la sensación de angustia. No era como una, ¿cómo se llaman estas cosas alimentarias? Como un trastorno, como, no sé, anorexia o bulimia,
porque yo quería subir de peso, porque justamente también sentía que había como mucho ataque en contra de mi contextura, porque era de chiquitita muy, muy delgada. Tenía dificultad para comer por la angustia que te cierra en el fondo la garganta, esa presión constante que difícilmente te deja pasar saliva y me costaba mucho comer y comía muy poco. Y pesaba muy poco cuando era jovencita, más jovencita de lo que soy ahora, ¿cierto? Ujú. Em, y eso me hizo, em, Que quiero que detalle un poquito cómo era la expresión más visible de tu depresión. En qué momento tus padres se dieron cuenta que estabas con un tema? sí, en ese tiempo de los 15 años, porque la crisis grande vino a los 16, pero a los 15 años em, era más que nada el llanto, el no hablar, el no Pero comunicar, lloraba una vez a la semana. llorar, llorar descontroladamente. Es como en el colegio, es como un llanto no de cuando estás solo en tu pieza y sientes tristeza y lloras, sino que era llantos que te atacaban en cualquier momento del día, en el colegio, mientras estás comiendo. Es como un agua que viene y que se manifiesta, más que nada eso. em, y, y yo empecé a sentir, sin comunicarlo mucho, que estaba muy confundida, que esa confusión, esa falta de identidad que me había hecho formarme una idea de mí misma, empecé a comprender que no era, que no era yo. Empecé como a tener esa duda de quién era yo y se empezó a manifestar en llanto. Pero a los 16 años es cuando se manifestó más externamente y cuando ocurrieron las cosas que fueron más visibles a mis padres. Aclaro que obviamente a los 16 años es cuando mi familia empezó a asistir a una iglesia cristiana. Fue el momento en el que el Señor volvió a restaurar una familia que había estado separada por 3 años. El momento en el que hubo una reconciliación y ese intento de volver a estar juntos. Nos cambiamos de ciudad y todo. Y es el momento en el que el Señor se acercó a mí. El momento en el que Él empezó a mostrar que Él estaba, que Él existía, que Él era real, por medio de su palabra, de adoración que empecé a escuchar, algo a lo que yo nunca había estado expuesta. Él se empezó a acercar a mí, Él empezó a mostrarme que Él estaba, pero era una visión muy lejana de quién era Dios. Pero el Señor empezó como a traer esa dulzura, ese amor incondicional que yo veía a personas, eh, percibía que experimentaban con el Señor y yo lo veía de lejos. Pero este hecho, que Él se empezara a acercar, fue como que se encendiera una luz a mi alrededor que me obligara a ver la realidad. O sea, el Señor me mostraba cuando yo recuerdo estas cosas, cuando le pido que me muestre, es como entender que el hecho de que Él empezara a acercarse a mi vida produjo esa crisis fuerte para dejar en evidencia lo que estaba ocurriendo conmigo. Él no permitió en su misericordia que yo siguiera escondiendo las cosas. Y en ese momento de mayor desesperación y de falta de identidad, Él apareció con una esperanza que, si bien en ese momento fue lejana, empezó a quebrantarme y a llevarme a ese extremo en el que yo tuviera que reconocer qué era lo que estaba ocurriendo conmigo. Y lo que ocurrió externamente conmigo en ese tiempo, que es lo que tú me preguntas, eran como ira que salía de mí, una forma de ser diferente a lo que yo era, ganas de botar las cosas, de expresar como rabia que había dentro de mí, dentro de mi corazón. Em, ¿Y cómo lo expresabas? con llanto, con, Con llanto
con llanto evidente a los oídos de las personas. ¿Cuándo? ¿Ah? ¿En qué momento llorabas? Eh, en el colegio, en mi casa, Todos los días. todos los días. Sí, eso es lo Sí, que que en sí. el fondo, que fue el tiempo que también nos empezamos a conocer. Y yo conocí a una niña de 16 años que estaba muy herida y que no podía consigo mismo y que en el fondo me acuerdo que conversábamos por teléfono y hablaba contigo y un día estabas bien y el otro día era una crisis total y estabas llena de tristeza, de amargura, y que había estado llorando en el colegio o había estado llorando en tu casa. Me acuerdo que ese año te cerraron el colegio antes porque no podía, en fondo no podías hacer nada porque te venían esas emociones y no te importaba nada más y te quedabas ahí llorando en medio de la clase, me imagino todos tus compañeros mirándote, muchos preocupados por ti, pero en el fondo era algo que te superó totalmente y que tenías días que te dominaba esta tristeza, esta pena y no podías hacer nada. Mm, sí, era, por eso yo decía, cuando el Señor habla en su palabra de que Él hace algo imposible, eso es algo imposible, algo que era imposible para mí, el salir de un estado crónico de tristeza, de angustia, de desesperación. Y, y bueno, en este tiempo en el que se produjo esta crisis, fue como justo el tiempo en el que empezó el tema de buscar ayuda, de, de ir a psicólogo, de ir a psiquiatra, etcétera. Fueron los tiempos en el que el Señor empezó a manifestar también esa mano fuerte de amor y de amistad por medio que me dio por medio de la amistad que empezamos a formar con Juan Pablo. Y, y bueno, el diagnóstico fue depresión angustiosa con rasgos de bipolaridad, con crisis de ansiedad. Se manifestaba en baja de peso, 35 kilos promedio, bajando y subiendo. Esta imposibilidad espiritual de alimentarse, que es algo como tan físico que ocurre cuando el enemigo tiene posesión de nuestro ser y que son síntomas que demuestran el poder que luego habría de manifestarse. Y por eso los menciono con tanto detalle, porque son cosas que para la psicología, para la psiquiatría, son crónicas. Son síntomas con los que tú tienes que aprender a vivir. Esa es la mejor esperanza que te dan. Darte remedios para poder soportar en el fondo ese estado y aprender a vivir y a tratar de controlarlo de manera médica de la mejor manera posible para que puedas tener una vida normal. Y en esos tiempos en el que todo esto estaba ocurriendo, ocurre esto que yo les conté, que con Juanpi nos conocemos. Él como que me adopta, me regala mi primera Biblia y me regala este tratado en el que habían palabras de la Biblia. No era una carta de amor de su parte, era como una carta de amor que el Señor escribió por medio de él. Y por eso lo cuento, porque fue un acercamiento a los milagros y al poder de Dios. Él me relataba todos los momentos de los evangelios en que Jesús había sanado a las personas. Y para mí eso fue encontrarme con una esperanza. Y aquí está como la importancia de que creamos lo que dice la palabra cuando el Señor dice que nos puede liberar. ¿Cuál es la razón por la que siendo cristianos la gente puede seguir viviendo en este estado de angustia y de tristeza? Porque no nos han enseñado que la palabra viene con el poder del Señor para vivirla y que requiere de la mano del Espíritu Santo para que la experimentemos. Entonces el ver estos milagros, el ver esto, yo me acuerdo que
cuando hablábamos por teléfono y tú me leías la Biblia y era así como tú tienes que creer que esto puede ocurrir contigo. Y yo me acuerdo que me caían las lágrimas y después iba a ver a mis papás y mis papás me veían después de estar llorando por teléfono en el que el Señor me revelaba que esto era posible. Y empezó a venir esa esperanza a nuestra vida. Ahora, cuando nosotros tenemos una relación con la palabra que es pura palabra, es como vivir en la ley, es como leer lo que se espera de ti y decir, ¿cómo voy a llegar a eso? Es como vivir en la condenación donde no puedes cumplir por ti mismo esa libertad que Cristo promete que puede dar por medio de su Espíritu Santo. Por eso que la palabra tiene que ir con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que escuchar la voz, la palabra de Dios y recibir el poder del Espíritu Santo del Señor sobre nuestra vida para vivir y experimentar este evangelio pleno que hablábamos la semana pasada. Entonces nos muestra nuestra imposibilidad, pero cuando el poder de Dios se manifiesta, experimentamos que lo imposible se hace posible por medio de su poder. Y eso era el desafío de vivir la palabra, a diferencia de llenarse de conocimiento. El conocimiento no es suficiente cuando tú necesitas ser transformado. El saber algo no te convierte en ese algo. Necesitamos el evangelio completo, que es poder y palabra. Por eso dice, erráis ignorando las palabras y el poder de Dios, que van siempre juntos para que podamos vivirlo. Y en esos tiempos en el que estábamos en esta etapa, ocurrió por gracia y gloria de Dios, que también fueron los tiempos en el que el Señor le abría camino a la familia de Juanpi para recibir mayor poder y mayor revelación de este evangelio con poder. Fueron tiempos del llamado al ministerio, del llamado a ir por más, ¿cierto? A no conformarse con lo que se estaba recibiendo, sino el Señor llamando a mis suegros a ir por más, revelando que había más, revelando que había poder y que había presencia de Dios donde podíamos estar y ser transformados. Y fueron tiempos en el que la sanidad y la libertad empezaron a manifestarse sobre las personas por medio de este ministerio que fueron llevando a cabo. Y yo recibí de eso. Fueron tiempos en el que se salió de la iglesia donde se estaba, donde era solo palabra, conocimiento, mucho estudio bíblico, pero solo eso, para aprender sobre el poder y la presencia de Dios, para aprender lo que puedes recibir directamente de la boca y de la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Entonces fueron tiempos en el que tuve acceso por la gracia, la misericordia, el amor de Dios sobre nuestras vidas, las de todos. Tuve acceso a esos tiempos de ministración, a esos tiempos de oración directa que recibí en esta familia que el Señor me estaba recibiendo para ser limpiada paso a paso, para sentir esa mano restauradora y poderosa. Y fue un proceso largo, porque todo lo que el enemigo va haciendo en tu vida, el Señor después lo va mostrando paso a paso. No es de la noche a la mañana, no es hice mi oración, soy salva y ahora me transformé automáticamente en otra persona, sino que el Señor te empieza a hablar, te empieza a decir, mira, necesito sanarte esto, necesito mostrarte lo que pasó acá, necesito que veamos esto que te duele tanto para poder tratarte en esa área. Y fueron los momentos en que empezó un tiempo de ministración y de ministración del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre mi vida. Y el Señor fue mostrándome los antes y después que quisiera irles mostrando. Y aquí están esos síntomas
síntomas físicos, síntomas espirituales y realidades que empezaron a ocurrir en mi vida que fueron haciendo la diferencia de la presencia de Dios sobre mi vida. Síntomas físicos, de mi antes y mi después. La victoria sobre la angustia que experimenté para mí fue impresionante. Para mí fue una manifestación tan evidente y directa del Señor sobre mi cuerpo físico, porque no es como que yo estaba enferma de una dolencia del cuerpo y que el Señor me sanara esa enfermedad, sino que era una enfermedad espiritual. Y esa angustia, ese palo en la garganta, esa sensación de que no puedes comer, de que tienes hambre, pero no te pasa nada, fue para mí impresionante. Y fue en un momento grande de crisis donde fue así, llamar por teléfono a mi suegro, a mi tío en ese momento, el papá de mi pololo, y así, por favor, estoy mal, pasó esto, había sido un día terrible, un día en el que se había manifestado el enemigo de una manera muy tangible sobre mí. Él me acechó espíritu de muerte, oscuridad, algo muy denso que se sintió físicamente en el lugar donde yo estaba. Y ese día que pasamos una tarde de oración, de ministración con el tío, con Juanpi, que también estaba ahí presente, mis papás que presenciaron también ese momento, luego de eso yo me pude sentar y pude comer. Y suena como un detalle tan simple, pero tan glorioso a la vez. Después de no poder comer por tantos días de manera normal, poder sentarte y poder comer es para la gloria de Dios. Empezar a subir de peso. Cosas tan simples como poder respirar, como tener tu corazón calmado. Fueron manifestaciones físicas de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Dejar de estar ahogada, dejar de estar con taquicardia, dejar de estar con ese miedo que te acecha, que es como sentir todo el rato que vas a chocar, esa sensación de que algo malo va a ocurrir, que el Señor la sanara. Síntomas espirituales evidentes que empecé a experimentar fue la sensación de libertad, el querer vivir, el dejar de sentir el deseo de no estar presente. Es una manifestación gloriosa de la presencia de Dios sobre una vida, sobre mi vida. El querer vivir, el no querer renunciar, el sentir física y espiritualmente cómo el poder del Señor echaba fuera al enemigo que moraba en mí y que era evidente que estaba matando y destruyendo. Esa presencia de Dios que empezó a derribar fortalezas que el enemigo había edificado. Y que de esto va a hablar Juan Pablo ahora en un ratito. Síntomas espirituales evidentes, poder empezar a relacionarme con Dios, aprender que yo podía hablarle, que Él me manifestaba, me hablaba de vuelta, que Él se acercaba a mí antes que yo a Él. Sentir la presencia de Dios. Y todas estas cosas que estoy mencionando son verdaderas. O sea, la primera vez que una persona que no conoce a Cristo empieza a sentir la presencia de Dios, la mano de Dios tocarte, el Espíritu del Señor liberarte, su abrazo, su calor que te toca, que te postra, que tus rodillas se doblan enfrente de Él y te hace libre. Salir diferente de su presencia. Fueron cosas que empezaron a ocurrir y que son para la gloria de Él y que pueden ocurrir en tu vida. Otras realidades que empecé a experimentar fue el perder el temor a la relación con las personas, perder el temor a relacionarme con las personas, el empezar a conocer la identidad en Cristo,
empezar a saber lo que te gusta, lo que no, lo que Dios puso en ti, quién eres tú. Empezar a ver tu identidad, algo que no tenías, que no sabías quién eras, que no sabías para qué habías sido creada, que no veías un norte, un propósito, un camino que recorrer, que el Señor te lo dé. Esa revelación que yo recuerdo que fue la primera visión que tuve en intimidad con el Señor, yo veía que yo estaba ahí en ese lugar orando y el Señor me mostró como una visión así aérea, como cuando uno va en un avión y se ven todas las luces, todas las cosas chiquititas abajo, y de repente como un hoyo así que caía sobre mí y era como una lupa, así como esa lupa que tiene un rayo de sol y que llega a un puntito. Y el Señor me decía, yo te estoy escuchando cuando estás ahí en medio de toda la gente. Yo estoy ahí contigo. Y el recibir esa revelación de su presencia, de todo lo que Él fue haciendo, me fue liberando en ese tiempo, es algo que tenemos que recordar y decirlo para su gloria. Y recordar quiénes fuimos y traerlo a la memoria para que cada vez que estemos en su presencia podamos glorificarlo y darle la gloria en frente de las personas, declarar de qué cosas Él es capaz. Otra cosa muy importante que no puedo dejar de decir fue la revelación que el Señor me dio del perdón, y eso también me lo mostró en ministración. Una vez que el Señor me trató con dulzura, me empezó a sanar, se acercó a mí, yo tuve convicción de pecado. Empecé a mirarme ya no solamente como víctima, sino que empecé a sentir el peso y a entender lo que yo había hecho. Entender mi pecado, entender lo que hice en contra de las personas, entender la mentira en la que yo había vivido, las mentiras que yo había dicho, todas las cosas que yo había hecho. Y me costó mucho y mucho tiempo recibir el perdón de Dios, porque el enemigo pone una fortaleza de soberbia en nuestro corazón, porque uno dice, pucha, no quiere recibir perdón porque en realidad no porque no te creas culpable, sino porque crees que eres tan culpable que no te mereces, es como una falsa humildad, ¿cierto? Pero es una soberbia porque te hace decir, tu sacrificio no fue suficiente para mí. Mi pecado era más grande de lo que fue tu sacrificio. Y eso es soberbia en frente del Señor. Y yo lo tenía en mi corazón. Entonces, en ministración, entender y poder recibir el perdón de Dios, entender que esa soberbia me separaba de su perdón y también de recibir su amor, fue algo que el Señor fue revelando también en esa ministración que yo recibí. El recibir su perdón, el creer que Él me hacía nueva criatura. Y bueno, finalmente, la sanidad en la capacidad de amar. El entender que no podía yo amar con un corazón herido cuando no tenemos un corazón que es enteramente sanado en la plenitud de su poder. No podemos amar. No podía amarlo sana ni santamente a Él y tampoco podía recibir sana y santamente el amor que Él me daba. Si no podía recibir el amor de Dios, no puedes recibir nada. Entonces, sanidad en eso, en el poder recibir el amor de Cristo, conocer su amor y aprender a amar como Él ama y poder recibir también el amor de las personas, con su amor y no con el amor propio. Y de ahí deriva, ¿cierto? Lo último, no es lo último porque hemos tratado de precisar, ¿cierto? Porque son tantas cosas que el Señor hizo, tantos detalles de su obra. Pero la necesidad de ser sanada para poder formar una familia. Y no significa que una vez que el Señor sanó y nos dio el Hijo era porque ya estábamos listos y perfectos, porque después vino otra historia de aprender
con las manos en la masa y ser corregidos y ser enseñados por Dios en esa área. Pero la administración previa que les comentábamos la semana pasada, antes de que el Señor nos diera a nuestro primer hijo, fue muy importante, porque yo entendí que el Señor, para Él los niños y la herencia que quiere dar a nuestra siguiente generación es tan importante que se preocupó de sanarme en áreas que hasta ese momento todavía estaban ocultas para darnos nuestra familia, para empezar a formar nuestra familia y darnos nuestros hijos. Entonces, es una obra larga, maravillosa, en el que Jesucristo deshace las obras del enemigo en nuestro corazón, en los momentos en que nos exponemos de corazón abierto en su presencia, en momentos en que somos ministrados. Y nosotros tuvimos tiempo de administración previo al matrimonio, durante el matrimonio, antes de ser padres, mientras somos padres y todavía en el crecimiento, en el tiempo personal que tenemos con Dios y cuando nuestras autoridades espirituales ven que estamos necesitando ayuda en algo. Esa humildad que te da el Señor de mantenerte siempre consciente de que lo necesitas siempre y de que puedes crecer siempre y de que el Señor te quiere sanar siempre y en todas las áreas de tu vida. Entonces, bueno, no sé si tú quieres agregar algo que se me haya pasado. No, o sea, que voy a comentar las palabras y quiero hacer un par de comentarios. Porque todo esto sucede porque antes de Cristo, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de tener como nuestro Padre a Dios, teníamos un Padre que buscaba nuestra muerte y ahí traje unas palabras para poder explicar esto. Nuestro Padre, antes de conocer a Cristo, nuestro Padre no era Dios. Porque no nos habíamos sometido, no nos habíamos dejado adoptar por nuestro Padre, sino que nos vivíamos en los pecados, vivíamos en la forma de vida del enemigo de Cristo, que es Satanás, que es el diablo. Y ahí me gustaría leer Efesios 2, del 1 al 3, para que podamos entender de qué estamos hablando. Entonces, en Efesios 2, 1, 3 dice: Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el Señor explica que la gente que anda en la carne, y ¿no es cierto?, y andan en desobediencia, son hijos de desobediencia, y en el fondo está diciendo tu padre es Satanás, es el diablo, ¿no es cierto? Y por eso nos comportábamos conforme a él. Y si teníamos que mentir, mentíamos, y si teníamos que engañar, engañábamos, y si teníamos que herir a alguien, lo hacíamos, ¿no es cierto? Porque no teníamos ninguna necesidad de hacer lo bueno, porque estábamos acostumbrados a vivir en esa forma. Y aquí la palabra claramente habla: los que andan conforme a la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, son hijos de Satanás. Y ser hijo de Satanás no es nada bonito, porque miren lo que dice Juan 10, 9 hasta el 11. Dice: Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y nos muestra el tremendo contraste que hay entre ser hijos de Dios, ¿no es cierto?, tener a Cristo, y ser hijo del diablo. Porque dice que ese papá es un ladrón
que solo viene, que solo nos quiere para robar, matar y destruirnos. Porque ese padre no ama, no conoce el amor, sino que solamente tiene odio. Dice la Biblia que el diablo cuando habla mentira habla de lo suyo, de lo propio, no tiene verdad, no tiene ningún pensamiento ni sentimiento bueno. Es un papá que solamente estaba con nosotros para buscar nuestra muerte y nuestra destrucción. Era un padre que buscaba asesinarnos. Y miren lo que dice 1 Pedro 5:8. Dice, sean sobrios y velen, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto es tan claro en la vida, en el testimonio de Cotita, porque Cotita era una persona que a los ojos de, del mundo, era una persona que a lo mejor no tenía problemas, tenía buena situación económica, tus padres hasta que tuviste, bueno, 10 años, vivieron juntos, después hubo una separación, pero no fue una infancia terrible, una infancia violenta, como algunos niños que viven en lugares muy pobres o que son hijos de delincuentes. Sin embargo, al tu familia no conocer a Cristo, tenían una vida donde Satanás hacía lo que quería y hizo lo que quiso con Cotita, ¿no es cierto? Entonces, y por eso que sorprendió tanto cuando empezaste a manifestar tu depresión, porque a la vista de todo el mundo no era posible, lo tenías todo, pero el problema era que Satanás estuvo trabajando, buscando tu muerte y te puso pensamientos de muerte y te puso pensamientos de no querer seguir viviendo y te quitó las ganas de vivir, ¿no es cierto? Y ahí dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Te había robado las ganas de vivir y quería que te matara, ¿no es cierto? Y te quería destruir con él en el infierno. En el fondo, en el- él nos quiere llevar al infierno donde van a ser castigados todos los que no conocen a Cristo, todos los que no aman a Cristo. Entonces, no importa si tu situación ha sido buena de tu infancia, no importa si fue difícil, Satanás busca matarnos a todos. Y mientras somos hijos de él, él construye fortalezas. Él construye, ¿no es cierto?, una mente que nos lleva a la muerte. Y esto es lo que dice 2 Corintios 10 del 3 al 5. Antes de pasar a eso, qué gran contraste en Juan 9, del 9 al 11, entre el amor de Jesús y el Mm. odio de Satanás. ¿No es cierto? Jesús dice, entren por mí y van a ser salvos. ¿No es cierto? Satanás dice, vengan conmigo y los voy a llevar a la muerte y destrucción conmigo. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás dice, toma, vive mi forma de vida y vas a tener eh, disfrutes pasajeros, pero te voy a llevar a la destrucción conmigo. Jesús dice, yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Satanás no puede amar a nadie. Y Satanás ha construido fortalezas en cada persona, en cada uno. Fortalezas que explica 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cierto? Aquí Pablo le escribe a los Corintios y le dice, aunque caminamos en nuestro cuerpo mortal, ¿no es cierto? Nuestras armas no son mortales, no son de la carne, no es espada, no son escudos, no son eh, armas de fuego, sino que son poderosas en Dios porque es necesario destruir algo que es espiritual, Mm. que son las fortalezas, que son los argumentos y la altivez, ¿no es cierto? La soberbia que ha puesto
Satanás, que se ha tomado el tiempo de construir Satanás en todos nosotros, para que no lleguemos nunca al conocimiento de Dios. Y por eso es que mucha gente llega a la iglesia, pero nunca logra ser sanada. Llega a la iglesia, anhela la sanidad, desea ser libre, desea que abandonar la depresión, dejar de tener pensamientos de muerte, y no pueden porque no han recibido esa administración poderosa que destruye todo argumento, que destruye toda fortaleza, que destruye toda soberbia que nos impide conocer a Dios, recibir su amor, conocer a Dios, tener esa intimidad con Él donde Él nos diga, hijo, y nosotros podamos decirle papito, y saber que somos sus hijos amados. Entonces Satanás se ha tomado el tiempo en cada uno desde el día que nacemos o del día que fuimos concebidos, de poner pensamientos contra el conocimiento de Dios, de poner emociones contra el conocimiento de Dios, de quitarnos las ganas de vivir, ¿cierto? De poner esa barrera que no nos permite sentir el amor de Dios, reconocer el ser amado. Y es algo que Cotita decía y que yo, conociéndola a ella desde los 16 años, lo vi en ella y vi cómo el Señor quitó esa incapacidad de ser amada. Quitó esa incapacidad de recibir el amor de Dios y también esa incapacidad de recibir el amor de los demás. Porque ella lo único que pensaba que para poder recibir el amor de los demás tenía que ser como los demás. Entonces había una Cotita en el colegio, había una Cotita en la iglesia y había otra Cotita en la casa. Y las tres no eran congruentes, ¿cierto? Porque necesitaba desesperadamente recibir la aprobación de los demás. Pero una vez que el Señor le mostró su amor, empezamos a ver a una sola Cotita. Y pasamos de ver a una niña insegura, una niña que cambiaba según las circunstancias, a una mujer segura, a una mujer que confiaba en Dios y que le importaba ser amada por Dios y le importaba ser amada también por los que Dios puso alrededor de ella. Y lo hermoso de esto es que esta obra la hizo Dios. Fue el poder sobrenatural de Dios sobre Cotita, y es lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Porque Cristo vino a destruir las obras del diablo. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y bueno, juntamente con las heridas, también hemos tenido vidas de pecado, justamente con ser heridos por Satanás, ¿no es cierto? Y que esas fortalezas se hayan construido en nosotros. También hemos vivido en pecado y hemos ensuciado nuestro ser. Pero Cristo vino a deshacer todas las obras, a destruir, ¿no es cierto?, las fortalezas, a destruir esa identidad caída, esa identidad de pecador, de hijo del diablo, para hacernos hijos suyos, para ser adoptados por su propio papá. Y lo hizo nada menos que cargando nuestro dolor y sanando nuestras heridas por sus heridas en la cruz. Y eso es lo que dice Isaías 53, vamos a leer del 4 al 5, pero todo el Isaías 53 es un tratado de la obra de Cristo en la cruz. Pero en el versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo murió en la cruz
no solamente para perdonar nuestros pecados, que efectivamente es la obra que vino a hacer cuando murió en la cruz. Limpiarnos de esa vida con la cual nos identificábamos con Satanás. Esa vida en la que éramos hijos de Satanás y vivíamos como él. ¿Cierto? Él vino y murió en la cruz para que todos esos pecados, toda esa identidad, esa naturaleza caída, fuera borrada de nosotros. Pero también llevó él en la cruz nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, los que hemos traído de nuestra infancia, por la gente que nos hirió, porque nos hirieron los que más amábamos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros familiares, nuestros amigos, ¿no es cierto? Porque estaba el diablo ahí operando en todos. Y con esto no quiero echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros hermanos, sino que es el diablo operando en sus hijos para construir esas fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios, que se oponen a recibir su amor. Y fuimos heridos, y muchas de esas heridas nos llevaron a estar enfermos, pero dice que Cristo, que vino a destruir la obra de Satanás, cargó esas heridas, esos dolores y esas heridas en la cruz. Y a pesar de que nosotros lo menospreciamos, dijimos, los hombres lo miraron y despreciaron, un castigado por Dios, ¿no es cierto? Este malhechor murió maldito en un madero. Dice que Él fue herido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por lo que nosotros hicimos y por lo que otros hicieron en contra nuestra. Y fue molido por nuestras iniquidades, y su castigo fue por nuestra paz. ¿Cierto? Y finalmente dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, esta palabra no es solamente palabra, sino que es una promesa de Dios. Es algo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros por la obra de su Espíritu Santo. El Señor dejó el Espíritu Santo para que fuéramos, habiendo Cristo ya pagado el precio de todos nuestros pecados y de los pecados que se hicieron en contra de nosotros, habiendo llevado nuestras heridas en la cruz, nuestras enfermedades, el Espíritu Santo viniera ahora a limpiarnos y santificarnos. Entonces todos nosotros tenemos acceso a esta libertad. Y yo quiero que los que ya conocen a Cristo, pero todavía no pueden vivir en esta libertad, vayan más allá, busquen más allá. Porque el Evangelio no es, como decía Cotita, conocimiento, porque el conocimiento solamente te hace o te envanece o te condena. Porque sabes hasta a dónde el Señor te quiere llevar, pero no puedes ir. Porque necesitamos el Espíritu Santo desesperadamente. Porque sin el Espíritu Santo no podemos ser libres de toda la obra que hizo Satanás en nuestras vidas. Y quiero leer una promesa que el Señor le hizo a Cotita. ¿O la quieres leer tú? Léela tú, te sale mejor. Pero tú tienes que comentarla porque esta palabra te la dio a ti. Ujú. Y dice, nunca más, estoy leyendo Isaías 60 del 18 al 21. Nunca más se oirá de violencia en tu tierra, ni de destrucción y ruina en tus territorios. Más bien a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz durante el día, ni te alumbrará el resplandor de la luna. El Señor será para ti luz eterna. Tu Dios será tu gloria. Tu sol no se pondrá jamás, ni te será quitada la luna, porque el Señor será luz eterna para ti, y los días de tu duelo se acabarán. Entonces tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Ellos son los vástagos de mi plantío, la obra de mis manos, para manifestar mi gloria. Amén. Esta palabra fue una de las palabras que el Señor me dio en todo este proceso.
y me la dio en un momento en el que estas cosas no estaban ocurriendo todavía, o sea, estaba en el proceso. Y por eso tenemos que entender que la libertad no es una utopía, no es un sueño imposible con el que solo podemos soñar. El Espíritu Santo lo hace todo. Y yo quiero que esta palabra también sea hoy día una promesa de Dios sobre tu vida, sobre la vida de toda persona que la necesite y que Dios le esté hablando a su corazón. El Señor con su misericordia nos dice que no va a haber más violencia ni destrucción en nuestra tierra, ni ruina en nuestro territorio, sino que pone la salvación como muro. Si bien hablábamos recién de estas fortalezas que el enemigo pone dentro de nosotros, donde Él se esconde. Si piensas en un castillo, en las fortalezas de un castillo, son para protegerte. El enemigo ha levantado estas fortalezas y muros para guardarse ahí, para impedirte que Dios llegue a tu corazón. Pero el Señor arrasa y pone un muro que se llama salvación. Y esa salvación trae consigo la libertad y la sanidad, como hemos estado hablando. Es una palabra completa de sentido que trae esas tres áreas. Y dice que nuestras puertas alabanza. Hemos sido llamados para glorificarlo a Él, para que nuestro cuerpo, nuestra vida muestren la gloria de Dios. Muestren de lo que Él es capaz y las personas lo alaben. Por eso que es una puerta. Es una puerta para que se abra y para que las demás personas entren. Esa puerta de la que las ovejas entraban y salían, como veíamos la streaming anterior, porque alabamos a Dios y traemos su gloria a la tierra para que las personas vean esa gloria. Y el versículo 19 dice que no habrá más, el sol no nos servirá más de luz de día ni la luna de noche. Y eso significa que tú ya no vas a brillar porque necesites de luces externas. Tu brillo, tu identidad, el hecho de que tú seas luz en el mundo, no viene de la luz externa que se refleja sobre ti, sino que el Señor promete ser tu luz perpetua. El Señor dijo que de mí, que Él estaría en mí para ser una luz perpetua, una luz que no se apague. Y ese es el Espíritu Santo que se enciende dentro de nosotros, que nosotros debemos alimentarlo en nuestra relación con Dios como esa lámpara de aceite encendida para que podamos brillar con su luz perpetua. Él no se apaga. Nosotros somos los que, por medio de no estar en su presencia, dejamos que las fortalezas del enemigo apaguen lo que Dios ha hecho. Pero su luz es perpetua y mientras nosotros nos sometamos a Él, Él va a tener victoria sobre todas las áreas de nuestra vida. Dice que Él será para nosotros luz eterna. Tu Dios será tu gloria. Porque el Señor será tu luz eterna, tu luz perpetua, y los días de tu duelo se acabarán. Y aquí viene la promesa del versículo 21, que es la promesa para la familia, que es esta herencia que el Señor iba a derramar sobre la familia. Dice, entonces tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Una promesa del Señor de santificarnos, de entregarnos su reino para manifestarlo en este mundo. Seremos justos, nuestros hijos también heredarán esa justicia, esa rectitud, esa santidad que Él forma en nosotros cuando forma a Cristo. Y nos dará la tierra para que traigamos su reino acá. Y dice, ellos son los vástagos de mi plantío, la obra de mis manos, para manifestar mi gloria. No hay nada de esto que podamos hacer nosotros.
Todo es sobrenatural, de principio a fin. Todo lo que necesitamos que ocurra en nuestra vida viene de su mano, es obra de sus dedos y es para manifestar su gloria. Para que rompiendo esas fortalezas, abriendo nuestro corazón enfrente de la presencia de Dios, esta promesa se cumpla en nuestra vida, así como hemos tenido la gracia de Dios de verla cumplida en la nuestra. Y queremos seguir adelante porque sabemos que nos falta mucho por crecer, que nos falta mucho para seguir mostrando la gloria de Dios, que estamos empezando a cumplir sus promesas, pero queremos que tú seas parte y que hoy día tú recibas el poder de Dios para sanarte desde lo más profundo de tu corazón y poner esa luz perpetua que brille también dentro de ti. Entonces vamos a orar como hemos estado haciendo las últimas semanas para pedirle al Espíritu Santo que haga su obra, ¿no es cierto? No sacamos nada con hablar estas palabras, con escuchar este testimonio y no darle el tiempo al Espíritu Santo, no recurrir a Él para que Él obre en cada corazón. Para que si tú estás esclavo de la depresión, de la angustia, de pensamientos de muerte, de pensamientos de ya no tener propósito en la vida, de no querer vivir más, eh, de vivir en angustia, en un constante desánimo, que el Espíritu Santo venga a obrar sobre ti y haga algo maravilloso en tu vida y te sane, porque es el deseo de Dios sanarte, es el deseo del Espíritu Santo tocarte a ti en este día. Porque así lo hizo Él, así lo diseñó, Él anhela estar con nosotros y derramar todas sus bendiciones. Tenemos un Dios que está inclinado a salvarnos, que tiene un deseo en su corazón de salvarnos, de amarnos y de hacernos vivir el Evangelio completo. Que no solamente tener salvación, sino que es tener sanidad, que es tener libertad. Así que Señor, pedimos que tu presencia se manifieste en cada lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre todos los corazones que estén escuchando esta palabra y que están hambrientos de recibir tu sanidad. Te pido, Señor, que tú obres, que ministres los corazones, Señor, que entres en cada corazón y empieces a mostrar la sanidad, Señor, empieces a mostrar esas heridas y las empieces a sanar, Señor. No para que queden abiertas, sino para que queden limpias y cicatricen, Señor, y veamos nuevos hijos tuyos con corazones transformados, Señor, con corazones llenos de gozo, porque nos llamaste a vivir en gozo, porque tu evangelio, Señor, es gozo en el Espíritu Santo, porque podemos vivir vidas plenas contigo, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, sean adversas, sean malas, Señor. Nuestro corazón puede estar protegido por la presencia de tu Espíritu Santo. Así que te pedimos que tú ministres en cada lugar, quites, Señor, toda angustia, toda depresión, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Fuera, Señor, pedimos que salgan en el nombre de Jesús. Declaramos que todo espíritu de muerte tiene que salir. Que tú eches el espíritu que es contrario a Dios de los corazones, Señor, para que los hijos de Dios puedan vivir la adopción que tú nos regalaste y que podamos decir papito y saber que eres nuestro papá y que podemos caminar tranquilos en esta vida sabiendo que tú nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, ya vamos a terminar, nos alargamos bastante. Eh, Quiero reiterar lo que dijimos la semana pasada, que, que si necesitan ser ministrados, si necesitan tener una conversación cara a cara con nosotros o con alguien de nuestra iglesia, con el pastor, y que oremos juntos, ¿no es cierto?, por esta sanidad. No lo hagan solos, no den una batalla solos. Que se contacten con nosotros a través del blog, no del blog, de la página Facebook, ¿cierto?, de Pampa Homeschool, o de este mismo de YouTube, que, que se contacten con nosotros y que podamos conversar y que podamos sobre todo orar para que el Espíritu Santo obre en todos los corazones y tengamos una iglesia donde las familias realmente vivan la libertad, la sanidad y la salvación de Cristo. Que tengamos familias que den el testimonio y muestren el poder de Dios a través de la libertad que podemos vivir en el Señor. Así que eso, y como dice Cotita, no den la batalla solo. El Señor está en todos los lugares, pero también nos ha dado a la iglesia para servir a los que están más débiles, a los que están desanimados, para animar a los que están desanimados. Manifestar el Evangelio pleno. Así que eso, amigos. Muchas gracias por acompañarnos y alargarse con nosotros. Les mandamos un gran abrazo. Vamos a leer todos sus comentarios. Perdonen por no... Leamos los comentarios. Yo pensé que... Bueno, teníamos Rebeca que se conectó a las 10. Logró un nuevo récord. María Teresa, Vanessa se emocionó, qué lindo el Señor. María Teresa, bendito sea el Señor. Daniela Antonia nos Por sus bendice. maravillas, dice. Sí, por tanta Perdón maravilla. que yo no alcanzo a leer bien por eso. Rosario dice que también da gracias a Jesús por ser rescatada de Satanás, de su amor, de liberarla de tantas cosas que sufrió. María Eugenia dando la gloria a Dios. Muchos aménes. Y mi hermana, tu cuñada, dice: amén, gracias Mi Señor por hermana. permitirme ser testigo del poder de Dios en ustedes y en toda la familia. El Señor es maravilloso, los amo. Nosotros también te amamos, cuña. hermanita. María Teresa dice que hermosos escucharlos, están llenos del amor de Dios. Dios es maravilloso, dice Damaris, tan bueno, tan lleno de amor. Gracias por compartir su testimonio. Un besito, Damaris. María Eugenia nos agradece, Titi también, y la Tequelita también. Así que, bueno, que toda la gloria sea para Dios, ¿no es cierto? Sí. Si somos algo hoy día, si estamos sanos, si el Señor puede obrar a través de nosotros, es solo por su gracia que ha obrado en nosotros, ¿no es cierto? Queremos. Y porque hemos estado aquí en este ministerio que el Señor ha deseado levantar. Así que damos muchas gracias al Señor por manifestarse y por tener ese acceso a ser ministrado en esta iglesia. Así que gracias, Señor, y bueno, un abrazo. Aprovechen las oportunidades. Un abrazo para todos. Los queremos y Sí. nos vemos la próxima ocasión. Chao, chao.